Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad, sobre nuestra cotidianidad y las coyunturas políticas, económicas, también y culturales. Hoy es un aniversario más, además de la fundación de la Casa de las Américas. Un abrazo a la distancia, felicitaciones también a su titular, el estimado poeta, escritor, cuentista Abel Prieto. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Hacemos aquí un análisis a la realidad, un enfoque editorial que es sobre lo que reflejan los diarios, portales, redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empezamos con las portadas y esta del comercio de Quito, Ecuador, da cuenta de una marcha por segundo día consecutivo en Quito. Muy importante que se haya destacado al fin algo importante en la portada de El Comercio con el titular: "Somos el grito que intentaron callar". ¿A qué alude este titular y este acontecimiento? Y les digo a qué alude porque prácticamente parecería que dejaron descartada en las portadas, en los noticieros, lo ocurrido en el Ecuador. Cientos de jóvenes se sumaron a las protestas por el caso de violación a una estudiante aquí cuando pasaban por las avenidas Amazonas y República, dos de las más transitadas en Quito, por supuesto. Se trata de una protesta de los estudiantes del colegio Dillon, al que se sumaron otros estudiantes por la violación de una menor de 15 años en un bus de transporte escolar por parte del chofer que la llevaba. ¿Cuál fue el problema? Que las autoridades, en vez de defender a la chica, la atacaron diciéndole que estaba bebida, que era una irresponsable, y por lo tanto el reclamo de la ciudadanía hizo que la rectora de esa institución educativa sea clausurada, ponga la renuncia, y renunció cuando debió haber sido expulsada. Y esto efectivamente da cuenta de la situación en el Ecuador, no solamente por esta violación que ya en sí misma es grave, como tantas otras, porque hace poco se discutía a propósito del aborto en casos de violación. Aquí tenemos un caso más. ¿Qué pasaría si esta chica de 15 años violada queda embarazada del chofer de la buseta, del bus, del transporte que la llevaba al colegio? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le van a permitir? ¿Cuál va a ser la situación? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un caso importante. Y esto da cuenta del nivel de inseguridad, de violencia que vive el Ecuador, que ya es sumamente grave. Y seguimos en Ecuador porque en cambio el universo de este tema no saca absolutamente nada. Pero en cambio destaca la discusión política. Autoridades se acusan de no conocer la responsabilidad sobre el control de seguridad. Se acusan las autoridades entre ellos. ¿Quiénes son esas autoridades? La alcaldesa de Guayaquil y el gobernador del Guayas. Los dos, el uno como la otra, participaron, fueron artífices de la victoria política del señor Guillermo Lasso. Y ahora ninguno de los dos resuelve el problema de la seguridad, particularmente en Guayaquil, que ya ha roto todos los récords posibles. ¿Qué dice? La alcaldesa de Guayaquil dijo que quien aún no conoce cómo funciona el Estado es el gobernador del Guayas. Y este a su vez afirmó que es un peligro que la alcaldesa desconozca la corresponsabilidad que tienen los GAD, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, sobre la seguridad ciudadana. Si se pasan discutiendo sobre esas cosas y la gente sigue muriendo en las calles, sigue siendo violada, asesinada, asaltada, robada, pues sigan nomás discutiendo, señores, porque igual la gente tomará por cuenta propia la solución a sus problemas, como ya ha ocurrido en algunos barrios de Quito, de Guayaquil también, donde las personas han detenido a los ladrones y han hecho justicia con mano propia, como se dice aquí. Y aquí la fotografía que dice lo siguiente: un operativo con 300 militares y policías se realizó ayer en el Guasmo, un sector popular de Guayaquil, luego que el gobierno ordenara que las Fuerzas Armadas ayuden a combatir la inseguridad. ¿Qué pasó ahí? Pues nada, llegan los militares, se van, después vuelven y así no pasa absolutamente nada. Más información, miren, del diario El Mercurio de Cuenca. ¿Qué dice el titular del diario Mercurio de Cuenca? Pasaportes sin turnos hasta julio. Así es ahora la atención pública. Y aquí se da cuenta de algo que es muy, muy grave. No solamente que no existen pasaportes, es decir, las personas que, por ejemplo, por razones
variadas, quieren salir del país de turismo por cuestiones médicas, culturales, profesionales, científicas, etcétera, no pueden salir porque no tienen pasaportes. También es cierto que ha habido una alta demanda por la enorme cantidad de personas que han salido del país con destino a Centroamérica con la intención de pasar a los Estados Unidos. Pero también es cierto que el Estado en el servicio público, no solamente de cédulas de identidad y pasaportes, da mucho que desear. Miren lo que dice la nota del Mercurio. En Cuencas, del 17 de julio del 2022, en el registro civil no hay turnos disponibles para obtener o renovar pasaportes. Para luego de esta fecha, la agenda con nuevos cupos no está habilitada, porque cuando uno ingresa a la página web del registro civil, tampoco le dan turnos, no hay turnos para sacar pasaportes y hay casos de emergencia, muchos casos de emergencia, otros, como ya decimos, gente que quiere hacer turismo, que ha tenido comprado planes de viaje, pero el pasaporte se les caducó y no pueden sacar y no pueden salir. ¿Cuál fue la respuesta a una inquietud por parte mía de la directora del registro civil, la directora de comunicación? Que debían haber planificado con tiempo y haber sacado el pasaporte antes, pero ¿antes cuándo? Si tampoco había. Y miren la fotografía de aquí. Sayausí espera obras definitivas. Lo que pasa en el Ecuador, les digo, es lamentable. Ahí no hay absolutamente nada de atención. Sayausí fue afectada por deslaves hace pocos días atrás, pero miren, esto no pasa absolutamente nada. El gobierno, según la nota de prensa que está planteada aquí, prevé que el próximo 20 de mayo inicien los trabajos, sobre todo en el tramo vial Licio-Marianza, que es donde está afectada, pero en la cuenca Molletur, por las lluvias, la gran carretera que une esas poblaciones, no se ha hecho absolutamente nada y todo sigue ahí. Es más, el día de hoy tenía que llegar a la provincia de Loja, a la ciudad de Loja, el señor presidente Guillermo Lasso, y suspendió la visita, lo cual evidentemente también causa molestia porque hay una alta demanda de respuestas urgentes al gobierno de Guillermo Lasso. Hemos tocado estas tres portadas para analizar el panorama de la situación en el Ecuador. Pasamos a otro país, Colombia. Hace un año, no nos olvidemos, se inició el paro nacional que ha marcado la diferencia política y además gestó otro proceso político en Colombia. Paro nacional hoy hace un año y tienen presente esto en la memoria de los colombianos, precisamente cuando ahora, a pocos días ya, prácticamente a un mes, estamos de las elecciones en Colombia. No nos olvidemos que esto es muy importante tenerlo presente en el análisis histórico de los procesos sociales de nuestros países. Y la noticia que sacudió las redes sociales la tarde-noche de ayer: Álvaro Uribe Vélez deberá ir a juicio por soborno y fraude procesal. ¿Qué pasó? La juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, la jueza debería de ser, rechazó la solicitud hecha por la Fiscalía de precluir el proceso contra el expresidente. La defensa de Uribe puede apelar la decisión al Tribunal Superior de Bogotá, que es el que tiene la última palabra. Pero ahí está, el señor Álvaro Uribe debe ir a juicio por soborno y fraude procesal, que es el juicio en el que estaba involucrado y que efectivamente se rechazó ya, ahora sí, la solicitud hecha por la Fiscalía de precluir, como se dice en términos judiciales, este proceso. Pero bueno, esto tendrá todavía larga discusión en plena campaña electoral. Y vamos a una noticia importante también ahora en Bolivia. El diario Ahora el Pueblo da cuenta del anuncio importante que hizo ayer el presidente Luis Arce junto con su gabinete, con la Central de Obreros Bolivianos y además dirigentes sociales de los movimientos sociales. La COP y el gobierno llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Un incremento salarial del 4% al mínimo nacional y un 3% al haber básico. Este es el acuerdo que se gestó y se acordó entre los movimientos sociales, la COP y el gobierno de Luis Arce Catacora. Ahí lo tienes. Muy importante esto para dar cuenta de la atención que hay al respecto. Pasamos a La Vanguardia de España. A propósito también de problemas económicos en ese país, el gobierno cede para salvar el plan anticrisis y lo tramita como ley. Sánchez, es decir, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, tendrá que asumir las propuestas de la oposición para aprobar las medidas ante la negativa de sus aliados de apoyarle por el espionaje. Plan anticrisis y lo tramita como ley. Y acá, obviamente, la información que no se va a dejar de señalar
En estos días en Ucrania da un paso más y lanza varios ataques dentro del territorio ruso. China suspende la venta de drones a Moscú y Kiev, dice la nota de La Vanguardia. Avancemos a los portales informativos y empezamos por Telesur. Rusia intercepta misiles lanzados contra puntos de civiles en Gerson, Ucrania. Las aeronaves rusas arrasaron en la última jornada con 67 objetivos militares ucranianos. Parecería que conforme se aproxima la posibilidad de una reunión cumbre para resolver el problema, las acciones militares se agudizan también de lado y lado. En el caso de la versión occidental, parecería que Ucrania va ganando la guerra, pero en la práctica lo que estamos viendo es una situación bastante delicada de lo que ocurre en esa nación europea. Me refiero a Europa. Costado derecho del portal de Telesur, Gobierno de Bolivia acuerda un aumento salarial de 4%, como ya mencionamos en la portada de Ahora el Pueblo, y el presidente de Venezuela recibe a la delegación de la Organización Internacional del Trabajo en el despacho presidencial en Miraflores. Y el tema de los falsos positivos en Colombia todavía da mucho que hablar. Avancemos. Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. En México el gobierno analizará con Argentina, Chile y Bolivia la explotación de litio a propósito de la última discusión pública y política que hubo después de la votación en el Congreso de México. También hay que considerar que el litio se convierte en uno de los recursos estratégicos que además, como ya sabemos, México, Argentina, Chile y Bolivia tienen en su subsuelo. Ahí lo tienen. Y aquí una noticia que también da cuenta y que es muy importante. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos es una mujer, no nos olvidemos que, si no me equivoco, es la primera mujer que asume esto. Se reunió con Cristina Fernández y con el ministro de Defensa de Argentina. La fotografía la tienen ahí. Avancemos para ir cerrando a propósito de lo que decíamos de los falsos positivos en Colombia. Militares admiten las ejecuciones en Colombia, pero las víctimas piden saber quién dio la orden, que es la pregunta que me hacía ayer y que además cualquier persona con sentido común dice, ok, ustedes ejecutaron, ustedes mataron, ustedes asesinaron, pero ¿quién les dio la orden? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Porque van a quedar ustedes condenados por largos años en una cárcel, pero los responsables políticos, militares y oficiales de esto, ¿quiénes son? ¿Es para que ustedes se autoliquiden y salven a algún jefe político, presidente, mandatario o algo por el estilo? ¿O es que hay algo más detrás de todo esto? Bueno, hasta ahí está. Esta es la portada de Sputnik, el paro nacional de Colombia de 2021. Seguimos dispuestos a dejar la vida por una causa justa. Las imágenes que uno recupera del análisis, no nos olvidemos que hicimos varios programas a propósito de abril del año 2021 con el paro nacional que movilizó no solamente a estudiantes, trabajadores, sino también a campesinos desplazados y una gran marcha desde los distintos puntos de Colombia. Más información de orden local, latinoamericano y mundial, aquí tienen en Sputnik. Vamos cerrando con esta información de la agencia siria de noticias a propósito de lo que ocurre allá. Fíjense en 4 titulares que ustedes no van a encontrar fácilmente en los demás medios. Siria llama al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar flagrante agresión israelí contra las cercanías de su capital. Parece que cuando es de Israel el ataque, ahí sí no pasa absolutamente nada. Pero cuando es de Rusia o otro país, pues es el escándalo mundial. Espero que ya se hayan puesto las banderas sirias, algunos periodistas que dicen defender los derechos humanos. Ojalá se hayan puesto la bandera siria, la bandera de Yemen, cuando ocurren estas cosas. Y esto que está aquí lo dijo el Washington Post en un editorial. The Washington Post dice: la hegemonía económica de Occidente está llegando a su fin. Lo dice el Washington Post. Por eso yo decía que este tipo de titulares no estarán en los demás medios, a pesar de que lo diga el Washington Post. Este análisis, que ya no es el único, también da cuenta de lo que hemos analizado en clave política, y lo hacíamos incluso ayer con Silvina Romano a propósito de la OEA. Porque efectivamente en la OEA quien manda es de Estados Unidos, pero cuando se dice la hegemonía económica de Occidente, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Estados Unidos, por supuesto, y Europa. Y aquí más información si usted quiere analizar de la agencia de noticias siria Sana. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.
Telesur. Siempre da más. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones. De lunes a viernes. Solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En Colombia, como ya dijimos a propósito del titular de Publimetro, una jueza dictaminó que Álvaro Uribe deberá ir a juicio por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La jueza Carmen Elena Ortiz determinó que hay pruebas suficientes para no cerrar el expediente contra Uribe. La autoridad judicial señaló que si hay una hipótesis viable de que el exmandatario participó en un entramado de abogados y testigos para que a cambio de dinero, estos últimos, es decir, testigos, también hablaran a su favor ante la Corte Suprema. Esta determinación se conoció en medio de una audiencia que cumplió casi 9 horas y en la que el juzgado debatió los hechos de fraude procesal por los que también Álvaro Uribe es investigado. Y en Colombia también, las organizaciones sociales de indígenas de todo el país llegaron a Bogotá para exigir la atención por parte del gobierno y la comunidad internacional ante la grave situación humanitaria en sus territorios. Esto ante el recrudecimiento del conflicto, los asesinatos sistemáticos de líderes y los desplazamientos. Veamos más detalles en la siguiente historia. Cerca de 1.500 representantes, líderes y lideresas de diversos movimientos sociales y representaciones étnicas de todo el país llegaron a la capital colombiana, huyéndole a la situación de violencia que afecta a sus territorios. Nos declaramos una emergencia humanitaria porque hemos agotado todas las instancias, caravanas, misiones, refugios humanitarios y no hemos encontrado respuesta del gobierno nacional para atender la crisis que viven nuestros territorios, que vive nuestro movimiento social, que viven los defensores y defensoras de derechos humanos. Por el contrario, se sigue agudizando y no hay una respuesta del gobierno nacional que atienda el tema de la garantía de permanecer y vivir en el territorio, garantías para la vida. En este contexto, como parte de las actividades a realizar en la capital, marcharon por las calles de la ciudad, exigieron el respeto a la vida y a sus territorios por parte de los actores armados y responsabilizaron al gobierno actual por el desangre del pueblo colombiano. El poder del pueblo no lo detiene una lluvia. Precisamente eso es lo que se le quiere dejar como consigna al Estado o a este gobierno que tantos crímenes, tantas masacres han avalado, y aquí estamos protestando
por la gente de Leguízamo, por la gente que cada día pone sus vidas para visibilizar, y eso es lo que nosotros queremos hacer desde Santander y desde todas las regiones de Colombia, visibilizar que este país no está bien. Y es que en lo corrido del año, según la ONG Indepaz, han sido asesinados 60 líderes sociales y defensores de derechos humanos y se han perpetrado 36 masacres. A esto se suman los confinamientos y desplazamientos en diversos territorios del país. Nosotros no estamos siendo escuchados, no estamos siendo oídos por las partes del gobierno, pero entonces nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. Hace un año, vamos a cumplir mañana, por exigir nuestros derechos. Nos quitaron compañeros, fuimos expropiados, hay mucha gente desplazada que ha habido por culpa del gobierno, pero aquí estamos en nuestra lucha porque no ha terminado. Solamente imagínense ustedes esta manifestación, esta protesta, estos reclamos, si ocurrieran, por ejemplo, en Cuba, que no van a pasar, que no han pasado nunca, pero si pasara en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, sería un escándalo mundial. 32 masacres en lo que va del año, una protesta en medio de la lluvia que la gente no se amilana para protestar y está en las calles. ¿Dónde están en las grandes cadenas, en los grandes titulares? No aparece absolutamente nada. Pero bueno, pues para eso está Telesur también, para ubicar en la realidad. Vamos a otro tema. Después de 6 años de investigaciones, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el ex juez Sergio Moro fue parcial en su juicio al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el contexto de la llamada Operación Lava Jato. Al respecto, la sentencia establece que el entonces juez Sergio Moro, ahora candidato presidencial, actuó en favor de una parcialidad al fallar en contra de Lula. El mismo veredicto señala que los derechos políticos del líder del Partido de los Trabajadores fueron violentados en el año 2018 cuando se impidió su candidatura presidencial. La decisión será publicada el 28 de abril y representa un golpe internacional a la gestión de Jair Bolsonaro. Y ustedes, al mismo tiempo, si pueden hacer la diferencia o poner, por ejemplo, en este caso, en vez de Luis Ignacio Lula da Silva, ponen Rafael Correa para las elecciones del 2021, donde pudo haber participado también Rafael Correa, pasaría exactamente lo mismo, pero lastimosamente en el caso de Lula se demoraron 6 años en llegar a esta conclusión. Así estamos. Vamos con otro tema. Continuamos ahora con las siguientes fotografías que nos trasladan hasta Nigeria, donde al menos 100 personas fallecieron el pasado fin de semana a consecuencia de un incendio ocasionado en una refinería ilegal de petróleo en el estado de Imo. Ahí tienen ustedes las imágenes. En el 2021, el presidente nigeriano Muhammadu Buhari aprobó el proyecto de ley de la industria del petróleo que pretendía regular la empresa del petróleo y sus sectores para eliminar la corrupción de las mismas. Sin embargo, el panorama actual demuestra que la ley no ha surtido efecto del todo. Vamos a otro continente. En Francia, tras los comicios de la segunda vuelta presidencial, la extrema derecha cuestiona la reelección de Emmanuel Macron, quien asumirá la presidencia por un periodo de 5 años más tras obtener el 58,2% de los votos. Veamos cómo la prensa internacional abordó esta situación. Hablando del nuevo récord de abstención, El Confidencial puntualiza que fue la vencedora de los comicios, con 1 de cada 3 franceses que votó en blanco, nulo o se abstuvo para mostrar su desilusión. De hecho, manifestaron su enfado gritando "ni Le Pen ni Macron" y dejando las urnas vacías. Esas elecciones, según Político, ponen de relieve cómo en Occidente las fuerzas populistas están tomando fuerza a medida que colapsan los partidos tradicionalmente dominantes. La gente no quiere seguir condenada a una talla única para todas las instituciones y a un solo camino político. Aunque Macron obtuvo una cómoda victoria, tendrá que atravesar una Francia muy polarizada durante los próximos 5 años, augura Anadolu Agency, además de advertir que el voto lepenista o la extrema derecha ahora representa casi la mitad de la oposición del país galo. Para Deutsche Welle, en una Francia más apática, que nunca muchos de los que votaron por Macron lo hicieron para impedir que la extrema derecha ascienda al poder, pero la competencia fue más reñida que hace 5 años, así que la próxima vez el presidente de Francia podría ser cualquiera que no sea Macron. Entre tanto, una encuesta de Le Monde muestra que casi 80% de franceses cree que se producirán grandes disturbios sociales durante el próximo mandato de 5 años, independientemente de quién ingrese al Palacio del Élysée.
Claro que sí. Ahora vamos a otro tema. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos ha decidido excluir a su país de los preparativos para la 9ª Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles del 8 al 10 de junio. Veamos. Ni legal, ni política, ni moral para andar sancionando. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo. Una cumbre de las Américas sin Cuba, sin Venezuela, sin Nicaragua, sin cualquier otro país, no importa el tinte político de sus gobernantes, no es cumbre de las Américas. Así que, señores de Estados Unidos, si quieren hacer cumbre de las Américas en su territorio sin o con la exclusión de alguien, pues no hagan la cumbre, quédense solos en su casa y decidan lo que tengan que hacer en sus Américas. Así hasta aquí llegamos. No se olvide que en cada jornada siempre algo queda pendiente y nosotros intentamos enfatizar y recordar que es lo más importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao, chao.